Alabado sea el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Vamos en esta hora a dar inicio a una parte gloriosa de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de los Salmos. Para adelantarnos, vamos a decirle que vamos al Salmo número 119. Si usted lo ve, es el salmo más grande que tenemos, ¿verdad? Así que vamos a ir al Salmo 119, vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre glorioso, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Te damos gracias por permitirnos estar, Señor eterno, en este momento, Padre, para aprender tu palabra. Todas las personas que nos ven, que nos oyen, Señor de la gloria, están en tus manos. Bendice a todos. Bendícenos a todos. El propósito, Señor de la gloria, es que podamos entender y comprender tu palabra y que vengamos a ser mejores cada día delante de tu presencia. Permite, Señor, que esta palabra que hoy tú das venga a nuestro corazón, a nuestros corazones, de todos los que nos estamos acá oyendo, Señor amado, viendo, Señor eterno, y que tu palabra sea, Señor amado, prosperada en nuestros corazones. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, hermana, amigos. Por favor, sean todos bendecidos. Y que el Señor añada bendición a cada una de sus vidas. Vamos al Salmo número 119, capítulo 119, versículo 1. Tenemos como tema, aprendiendo a ser íntegros. Mire ese punto. Ahora, tenemos que entender en que a ser íntegros se aprende. Es como ir a la escuela. Cuando somos pequeños, somos niños, no sabemos leer, no sabemos escribir. Y no vamos a aprender a leer y a escribir, le digo, el primer día que vamos, el segundo mes. No. Nos llevamos a veces meses y años aprendiendo el proceso de la lectura y del aprendizaje en cuanto a lo que se llama escuela. Así es en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va enseñando. Y oiga bien, cuando nosotros venimos a reconocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador y entramos a poder tener la palabra que Él nos da en nuestra vida, que es el Señor mismo en la persona, es cuando venimos y empezamos a caminar y empezamos a ordenar nuestro camino. Empezamos a quitar aquellas cosas primeras, mire, empezamos a quitar aquellas áreas de nuestra vida que pueden ser, le digo, las más fáciles, y empieza el Señor a hacer la obra en nuestra vida cuando nosotros también empezamos a disponernos. Pero, oiga bien, hay quienes vienen al camino del Señor, confiesan al Señor, van a las iglesias, a las congregaciones, pero siguen viviendo una vida realmente llena de la práctica que el mundo tiene. Y recuérdese nuevamente que lo repetimos muchas veces, en que el príncipe y el Dios de este mundo se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, y que es el que gobierna el mundo y sus deseos. Nosotros como pueblo del Señor, los cuales también estamos en esta tierra, en este mundo, pero que no caminamos, no militamos según lo que el mundo tiene, sino que nosotros militamos según la palabra del Señor. Ahora, cuando estamos en esa fase y comenzamos a entender esto, empezamos a ver que realmente nosotros estamos caminando dentro del reino del Señor que está en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso es que ahora le digo, vamos a ver esta parte que tenemos que ir aprendiendo a ser íntegros delante de Dios. Muchas veces visitar la congregación, estar dentro de la hermandad que se puede tener en comunión en una congregación, no indica que seamos salvos, no está indicando que vengamos a obtener la salvación, no. Lo que indica, hermano, que usted está caminando en el camino de la salvación y está entrando en ese proceso de la vida eterna, es que la palabra del Señor está haciéndose verdaderamente rema en su vida, o sea, esa acción en su vida, está viviéndola. Eso es algo importante, pero tenemos que ir teniendo esa comprensión de cambio en nosotros. Si no cambia sus acciones, si no cambia su carácter, si no cambia su vida, entonces quiere decir que la palabra no está haciendo ese efecto. ¿Por qué? Porque la palabra no es poder en su vida. No, es porque la persona en sí no está permitiéndole a la palabra que obre en su corazón. La palabra del Señor, recuerde que dice, el Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, usted y yo sentimos esa motivación de la palabra en nuestro ser, en nuestra alma, para obedecerla.
pero vamos a disponer también nosotros mismos si lo hacemos o no lo hacemos. Es ahí en donde se va a dar una diferencia entre los que son hijos del Señor y los que no son hijos del Señor. Lamentablemente tengo que decirle esto, que se transforma en unas palabras que son como que bastante fuertes, pero que son necesarias. Porque los hijos del Señor tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Dice entonces el Salmo número 119, en su versículo número 1 en adelante. Vamos a quedarnos en este Salmo, en sus primeros versículos. Y dice: son felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Mire este punto. Cuando nosotros como hijos del Señor, porque ya le hemos recibido en nuestro corazón, comenzamos a seguir al Señor, quiere decir que comenzamos a leer su palabra y comenzamos a darle esa lectura y comenzamos a darle esa comprensión y comenzamos a tener esos cambios en cuanto a nuestras áreas, en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos. Cuando comenzamos a cambiar nuestros pensamientos, hermanos y hermanas y amigos, esto es algo tan especial. ¿Por qué? Porque el rumbo de nuestra vida cambia, nuestro camino cambia, nuestros pies nos van a dirigir ahora a lugares diferentes. Ahora ya no vamos a caminar a esos lugares de placer y de gusto que nos estabas pidiendo nuestros deseos que están en nuestro interior con toda esa libertad. Venimos ahora a esos deseos de los cuales antes teníamos, ahora que los empezamos a sujetar y empezamos a verlos, porque la palabra nos está hablando en nuestro corazón y nos está haciendo que vengamos a ser oidores de la palabra y que vengamos a obedecer la palabra. Entonces estamos iniciando en ese camino de la integridad. Y eso es lo bonito. Bueno, dice nuevamente: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Cuando la palabra del Señor está en el corazón de las personas o de la persona, hombre o mujer, anciano, quien quiera que sea, oiga, esta es una cosa gloriosa, porque la palabra del Señor comienza a dar esa obra vivificante en la persona, y la persona, cuando estaba muerta en sus delitos y pecados, no tenía esperanza, pero cuando venimos a tener la palabra, entonces comenzamos a tener la esperanza del Señor, y esa parte de la persona comienza a vivir y comienza esa integración hacia el Señor. Y es cuando dice acá que nos volvemos en esa capacidad de poder ver y comenzamos a tener integridad a la palabra. Pero eso hay que mantenerlo toda una vida. Cuando comenzamos a tener el entendimiento de que el pecado es el que nos lleva al infierno mismo, a la separación de Dios, pero que el Señor, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, nos ha dado a su Hijo amado para que a través de Él vengamos a obtener salvación, y que es la palabra misma, porque así dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14. Y la palabra vino a habitar entre nosotros y se hizo carne, dice. Oiga, y esa palabra que se hizo carne vino a morir por nosotros y llevó toda nuestra sentencia por el pecado, y también resucitó. Y cuando Él resucita, también lo resucitó a usted, hermano y amigo, a todos los que estamos hoy viviendo y aún los que no han nacido. Mire esta parte. Ahora es importante que vengamos ahora a entender que si nosotros comenzamos a vivir la palabra, estamos viviendo dentro de la vida, estamos viviendo dentro del camino correcto y empezamos a tener un camino dentro de la integridad para Dios. Dice el versículo número 2. Entonces son felices los que obedecen su palabra. Mire cuál es la relación de la integridad. El cumplimiento de la palabra. Y le pregunto, hermano y hermana, ¿está usted cumpliendo la palabra o está jugando con la palabra de Dios? ¿Está usted verdaderamente viviendo la palabra? ¿O es aquel que únicamente conoce la palabra, se atreve aún a hablar de ella o aún a decirle a otro, saca tu paja, mi hermano? Pero nosotros no estamos haciendo lo que la práctica debe de darse en cuanto a la palabra del Señor en nuestra vida para que nuestras acciones cambien.
Dice esta parte aquí de este versículo: felices son los que obedecen su palabra y lo buscan de vez en cuando. ¿Verá que no dice así? De todo corazón, dice, mire. No, al Señor no se le puede servir con un corazón parcial. Él lo quiere todo. A Él se le debe de dar todo. Por eso es que dice la palabra que debemos de aprender a tener integridad en nuestro espíritu, mire, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Mucha gente, usted la va a escuchar que dice: nuestro Dios quiere nuestra alma, aunque nuestro cuerpo practique otras cosas. No se puede. No se puede. Porque si su cuerpo peca, oiga, la sentencia la lleva el alma. Eso es una parte que no se puede desintegrar. No podemos separar. Oiga bien, lo que sí se va a separar es esto: cuando el hombre muere, el espíritu, que es el soplo de vida, vuelve a Dios. El cuerpo va a la tierra, pero también resucitará. El alma va a dos lugares, puede ir: o va al seno de Abraham o va al infierno. Esa elección no la tiene Dios, la tiene usted, hermano y hermana, amigo. Si usted recibe la palabra, eso es lo que le llevará a esas acciones. Si usted no recibe la palabra, sus acciones también llevarán esa sentencia de no recibir la palabra. Porque Dios lo que está haciendo es dándonos la oportunidad que vengamos a vivir dentro de una integración a Él. Y eso es lo que dice: vamos entonces en el camino que nos volvamos íntegros a Dios, en los que le respondamos al Señor. Ahora, dice el versículo 3, estos no negocian con el mal. Los que estamos aprendiendo la palabra y estamos procurando vivir dentro de la integridad al Señor, estos no negocian con el mal. Oiga esta parte. No, hermano, no malinterpretemos esto. Esto quiere decir que no vamos a negociar con el mal. No vamos a entrar en el pecado. No vamos a participar en el pecado. No vamos a hacerlo. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Oiga este punto. Pero muchos dicen, por ejemplo, vamos a estas prácticas y mañana vamos a la iglesia. Eso no es lo que debemos de hacer. Eso no es lo que debemos de practicar. Debemos de aprender a tener el temor del Señor en nuestro corazón. Oiga este punto porque es interesante. La semana pasada hablamos sobre esas áreas en las que se relaciona lo que es el temor del Señor. Cómo se prepara la persona para vivir dentro del temor del Señor, para poder tener la palabra del Señor morando en nuestro corazón. Hoy estamos teniendo también una enseñanza y una predicación de la palabra en nuestra vida, para que también podamos entender que los que somos hijos del Señor no vamos a estar negociando con el enemigo, con el que es el dueño del pecado, porque él está destinado a esas áreas que tiene esa maldición por causa del pecado. Pero nosotros venimos teniendo la oportunidad que Cristo nos da de vida eterna, y esto aprovechémoslo. No negociamos con el mal, no negocie con el pecado. No puede usted, hermano, estar, oiga, este punto interesante, no puede usted estar practicando, por ejemplo, vicios que el mundo tiene. Y usted viene después y dice: mañana amanezco bien, y se va a la iglesia. Mire, o hablando por allá malas conversaciones, malas palabras. Estamos hablando de cosas sencillas. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, esto. Dice: palabras obscenas ni siquiera se mencionan entre vosotros. ¿Qué otros dicen? Chistes, tampoco dice. ¿Dónde lo dice? Le voy a poner un trabajo. ¿Dónde lo dice? Lo dice Efesios. Usted puede ir a leer la carta de Efesios y usted lo va a encontrar ahí. No le voy a decir dónde, porque la carta es pequeña. Así lo voy a poner una tarea para que lea la palabra del Señor. Y dice: no se hallen hablando palabras, oiga, obscenas, ni chistes que son desagradables, que contaminan. Mire este punto. Ahora dice: recuérdate cuáles son tus amigos. No estamos hablando de que tengamos acepción de personas, entienda. No estamos hablando que tengamos acepción de personas. No vamos a discriminar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos tampoco.
Es importante que entendamos que lo que estamos viendo, hermanos, son aspectos en los que vamos a mantenernos dentro del cumplimiento de la integridad hacia el Señor, en donde vivimos y en donde nos gozamos y nos deleitamos en la palabra del Señor. Pero no vamos a ir a deleitarnos en lo que el mundo se deleita, porque si estamos haciendo eso, entonces estamos negociando con el mal y queremos salir de ahí y venimos otra vez a la casa del Señor a querer manifestar el gozo y el deleite cuando posiblemente ya no exista, sino que lo que podamos tener simplemente es una emoción. Y hay personas de que se mantienen viviendo de esa forma. Dios no quiere eso para su vida. Dios quiere que aprendamos la palabra, que la vivamos. Dice el versículo 4. Mire, porque estamos hablando de estos versículos del 1 al 8. Vamos a verlos. ¿Por qué? Porque son los que tienen esa continuidad en cuanto a la enseñanza para poder mantenernos dentro de la integridad hacia la palabra del Señor, para que vengamos a recibir el favor del Señor en nuestra vida y que vengamos a tener su misericordia, su cetro extendido, porque nuestras acciones están caminando hacia la obediencia, porque nuestra vida está siendo cada vez más parecida al Señor, porque nuestra vida está siendo más agradable, porque nos deleitamos en Él más que en lo que el mundo da y tiene. Ahora eso es algo que debemos de ir cambiando en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 4. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tu palabra. Hermano y hermana y amigo, el Señor nos está llamando y dice que Él nos ha ordenado una ordenanza. ¿Para qué es? ¿Para qué es la palabra de Dios, hermano? Para traerla nada más a nuestro armario, a su área, para que la pueda tener sobre su área de trabajo y la tenga ahí como un recordatorio de vez en cuando. No, la palabra es para traerla al corazón. La palabra del Señor es para que vengamos a vivirla, la escuchemos, la retengamos y la hagamos verdaderamente nuestro tesoro. Cuando la palabra está morando en nuestro corazón, entonces, oiga esta parte interesante, cuando la palabra está morando en el corazón de la persona, viene también la obra del Espíritu Santo y comienza a cambiarle esos pensamientos y comienza a darle verdaderamente una dirección diferente para que se encauce en el camino de la vida. Y lo que antes para usted era precioso, ahora deja de ser precioso, porque está viendo que la palabra verdaderamente es lo precioso para usted. Por eso es lo que dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo: lo que yo tenía por precioso antes, ahora para mí ha venido a ser como basura. ¿Por qué? Dice, porque ahora para mí lo que tiene valor es Cristo Jesús en nuestra vida. Y eso es lo que verdaderamente, hermano y hermana y amigo, debería de tener valor en nuestros corazones. Que Cristo esté morando en nosotros, que Cristo crezca en nosotros, y que dice la palabra que vengamos a tener ese vestuario de nuestro Señor, y dice cada día, y que vayamos pareciéndonos más a Él. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a parecernos a Él, hermanos, si no estamos cumpliendo la palabra? Escuche, si nosotros leemos la palabra del Señor, la vamos a conocer. Esa es una parte interesante. Pero si no la cumplimos, entonces ¿sabe qué somos? Religiosos. Nos volvemos religiosos. Por eso es que el Señor le dice a los religiosos de la época, religiosos, a los que estaban dentro del gobierno de lo que debería de ser el santuario del Señor. El Señor le llama religiosos. ¿Por qué razón? Porque sabían la palabra y no la vivían. Y el Señor les dice, hagan todo lo que ellos dicen porque lo conocen, pero no lo están viviendo. Así que no hagan lo que ellos están mostrándoles en su testimonio. Necesitamos llevar este entendimiento a nuestra vida. Dice el 5. Oh, dice, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu palabra. Oiga, si el salmista está diciendo, cuánto deseo, Señor, que mis acciones sean un vivo reflejo de tu palabra. ¿Sabe por qué lo dice, hermano? Porque él como persona está batallando. Hermano, eso es lo que tenemos siempre, todos los días de nuestra vida. Estamos batallando en contra de nuestra misma naturaleza, en contra de nuestro mismo carácter, en contra de nuestras mismas acciones que nos lleven a un cambio. Y el salmista dice,
Cuánto deseo, Señor, que mis acciones se parezcan a tu palabra, que tu palabra verdaderamente esté haciéndose ese rema, esa función, esa vida en mí, y que yo cuando la estoy leyendo pueda deleitarme, pueda gozarme y pueda decirte, Señor, gracias porque esto ha sido un cambio en mi vida. Antes yo cometía estas faltas, estos pecados. Ahora, Señor, tú vives en mí. Esto es lo que el salmista está hablando. Esto es lo que el salmista dice. Yo deseo esos cambios. Usted y yo podemos desearlo también. Usted y yo podemos desearlo. ¿Sabe por qué? Porque el hecho que vengamos a sentir el deseo, el hecho que vengamos a sentir esa parte, hermano, que puede ser de una manera fuerte en la persona hacia la inclinación del deseo, ese no es el pecado. El pecado es obedecer el deseo. El pecado es el obedecer lo que al Señor no le agrada. Y el salmista acá está diciendo con toda claridad, oh Señor, cuánto deseo que mis acciones vengan a ser el vivo reflejo de tu palabra. Necesitamos estar dentro de estas áreas y que nuestro deseo no sea, hermano, el ir a practicar el pecado, el abandonar la palabra, sino que nuestro deseo venga a ser parecernos más al Señor cada día que vamos viviendo. Aleluya. Y esto es algo importante en nuestra vida, porque si estamos deseando parecernos al Señor, el Señor lo está conociendo en nuestra vida, el Señor lo está viendo, y es cuando viene la palabra, y es cuando dice el Señor, hermano, que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si el Señor está viendo que nos está costando, el Señor no nos está abandonando. Recuérdese que la palabra dice, allá en Isaías capítulo 53, que Él no vendría, dice, aún dice, para apagar el pábilo que estaba humeando. La persona que está padeciendo, la persona que está, hermano, en ese momento de sufrimiento, en donde pueda estar teniendo una gran dificultad y que su luz está apagando, el Señor no lo está apagando. El Señor le está dando vida y le dice su palabra para que la palabra venga al corazón y esa llama se encienda nuevamente para que usted pueda vivir para Cristo, pueda vivir para el Señor. Este es el mensaje de la palabra del Señor al pueblo que está sobre la faz de la tierra. Que vivamos, dice el Señor. Pero no podemos vivir por la práctica religiosa. Tenemos que vivir únicamente a través de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor tiene que estar no en el armario, sino en su corazón, hermano y hermana, amigo y amiga. Tiene que estar en su corazón, porque en el corazón es en donde va a cambiar la vida de la persona. Cuando la palabra usted la tiene en su corazón, sus acciones vienen a ser diferentes. Su carácter viene a ser diferente. Recuérdese que lo que el Señor dice es: aprendan de mí que soy manso y humilde, porque Él era la palabra misma, y al ser Él la palabra misma tenía la mansedumbre, la bondad del Señor, y eso es lo que Él dice que vengamos a tener nosotros: mansedumbre y humildad. ¿Lo tenemos? Bueno, trabajémoslo. Dice el versículo 6: entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Mire este punto. Quiere decir que el salmista leía la palabra. Cuando el salmista leía la palabra y se daba cuenta que estas acciones no estaban en la vía correcta, él sentía vergüenza delante del Señor. ¿La siente usted, hermano y hermana? ¿O ya no siente nada? ¿Sentimos algo cuando nos ponemos a leer la palabra y nos damos cuenta que estas cosas las estamos cometiendo? Eso es peligroso si ya no sentimos nada. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que vienen tiempos en donde las personas se les cauterizará su conciencia. Quiere decir, se vuelven insensibles. Siguen practicando el pecado. Y dice la palabra del Señor que esas son prácticas que siempre la humanidad las ha tenido. No podemos estar dentro de una práctica del pecado en donde nos vuelva insensibles a la palabra, en donde leamos la palabra pero no le hacemos caso, no le obedecemos.
sino que tenemos que estar dentro del aprendizaje y tenemos que estar siempre deseando el cambio, no para muerte, sino para vida eterna. Tenemos que estar deseando siempre la vida eterna, y la vida eterna es Cristo Jesús en su vida. Aleluya. Y esto es algo que nos puede costar, porque es una batalla en contra de nuestra misma naturaleza. Aleluya. Dice, a medida que aprendo, versículo 7, a medida que aprendo tus ordenanzas, a medida que aprendo tu palabra, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. Te daré gracias viviendo como debo hacerlo. Mire cómo es esta parte, hermano. Cómo es que el salmista dice estas partes cuando él está, hermano, escribiendo un salmo y él está alabando al Señor. Quiere decir de que hay un crecimiento. Hay una parte gloriosa, hermano, en donde vamos siempre creciendo. Y dice, a medida que aprendo tus ordenanzas, a medida que aprendo tu palabra, la palabra tenemos que aprenderla. Oiga, ¿qué pasa si no la aprendemos? Dice la palabra que vamos a ser oidores olvidadizos. No podemos ser así. Tenemos que llevar la palabra al corazón. Cuando la retenemos y la llevamos al corazón, estamos poniendo un esfuerzo, estamos poniendo nuestra voluntad y le estamos diciendo al Señor, gracias, porque necesito que tu palabra venga a morar y de una manera gloriosa en mi vida. Dice el versículo 8, Señor, obedeceré tu palabra, dice. El versículo 8, usted puede leerlo en su casa. Señor, obedeceré tu palabra. Por favor, Señor, no te des por vencido conmigo. Quiere decir, hermano, que muchas veces nosotros podemos venir a luchar y podemos venir a batallar contra nuestra misma naturaleza. Usted puede estar batallando, hermana y hermano, amigo y amiga. Usted puede estar batallando en contra de los deseos que están en su interior, batallando para que usted no obedezca la palabra. Pero dice la palabra que debemos de esforzarnos y debemos de clamar de esta manera al Señor. Señor, no te des por vencido conmigo, no te des por vencido conmigo, Señor. Amigo y amiga, hermano y hermana, dígale al Señor, Señor, por favor, no te des por vencido conmigo. Ayúdame en estas áreas que me están siendo difíciles. Ayúdame en estas áreas en donde yo estoy encontrando un grado de dificultad para poder avanzar, para que mis acciones vengan a ser adecuadas, vengan a ser agradables, y tú no me abandones, por favor. Alabado sea el Señor. Hermano, si usted hace eso, la misericordia del Señor estará en su vida. El amor del Señor no lo dejará, no lo abandonará. ¿Por qué? Porque usted está haciendo unas áreas, está practicando, hermano, la palabra, y está clamando por misericordia, está clamando porque la gloria del Señor no le abandone, no le deje. Y es cuando estas áreas de la palabra de Dios van a ser verdaderamente funcionales en la persona. Y el Señor estará ahí para ayudarle y para bendecirlo, para fortalecerlo. Hermano, necesitamos ser de esa forma. Mire lo que dice el versículo 29 del capítulo 119 siempre. Dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Hay personas que pueden estar dentro de una práctica en la que pueden decir, yo estoy bien, yo estoy bien. Hay camino, dice la palabra del Señor, que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Tenga el cuidado, hermana y hermano. Tenga el cuidado, por favor, pueblo del Señor. Asegúrese, confírmelo. ¿Dentro de qué áreas? ¿En libros? No. ¿Es malo leer libros? Tampoco. Es excelente leer libros. Pero es importante que tengamos este verdadero libro en el que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra, usted va a evitar mentirse a usted mismo, como dice este versículo. Así que no nos mintamos a nosotros mismos, pensando que estamos bien. Cuando hay acciones en nuestra vida que siempre es necesario que las vayamos revisando, para que vayamos siendo mejores hijos e hijas del Señor. Eso es lo que el Señor demanda y que quiere de nuestra vida y que demanda de su pueblo. Amén. Así que por favor, hermano y hermana, pueblo del Señor, continuamos adelante. El Señor está con nosotros.
pero somos nosotros los que también debemos de aprender a tomar la palabra y entrarla a nuestro corazón y vivirla. Amén. Bueno, que el Señor lo bendiga y lo fortalezca y lo anime. Vamos a orar para que el Señor obre en nuestra vida y esta palabra venga a su corazón a hacer una obra gloriosa. Padre eterno, gracias. Te alabamos, Señor amado, y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor eterno. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Pedimos para que esta palabra, Señor de la gloria, llegue a cada corazón y los que lo están escuchando y las que seguirán escuchando, Señor amado, que esta palabra venga a fructificar en sus vidas, pueda traer ese fruto y que nuestros corazones se abran a tu palabra para que podamos ser, Señor, esa buena tierra en el nombre del Cordero de Dios. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Sigamos adelante, nos miramos en la próxima ocasión si Cristo no ha venido todavía. Amén. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día.